Hola, muy buenos días. Empezamos una nueva semana saludable aquí en Junta Médica. Hoy vamos a hablar de dos temas. Uno que está de actualidad, que lo estamos escuchando ya en las últimas semanas, es el síndrome de Guillain-Barré. Vamos a conocer más sobre este síndrome, ¿no? Y además cuáles son las nuevas cosas que van apareciendo para poder entenderlo y que la población esté tranquila. También vamos a hablar sobre la meningitis, una enfermedad muy contagiosa. Al principio, los síntomas son similares a los de la gripe, pero tranquilos porque existe una vacuna para prevenir esta enfermedad. Arrancamos la Junta Médica. Vamos a conocer a nuestra Junta Médica del día, nuestros invitados. Bueno, el doctor Leslie Soto ya no es invitado porque ya es parte del staff de aquí del programa, médico, infectólogo e internista. También se encuentra con nosotros Daniel Guillén, neuropediatra del Hospital Cayetano Heredia, Nora Rivas Plata, ¿no? Psicóloga clínica del Centro de Psicoterapia y Psicoanalítica de Lima, y el doctor Enrique Nájar, neurólogo también del Hospital Cayetano Heredia. Bienvenidos al programa. Empezamos ya la Junta Médica, arrancamos el lunes con punche, tenemos hashtag que es información es prevención, así que ya desde ahora vayan enviando sus consultas sobre los dos temas de los que vamos a abordar aquí en el programa. Yo quiero invitar al doctor Leslie Soto, por favor, a que se venga aquí, ¿no? a la pizarra de explicación. Porque vamos a hablar al principio, ¿no, doctor, del programa sobre el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Que está en boca de todos ahora mismo, ¿no? El síndrome de Guillain-Barré ocurre cuando el sistema inmunitario ataca parte del sistema nervioso por error, ¿no? Lo que decimos aquí siempre en la Junta Médica, cuando nuestro propio cuerpo sin querer nos ataca a nosotros mismos. Así es, tenemos una enfermedad en la cual supongamos que podemos adquirir una infección respiratoria o una infección que cause diarreas. Obviamente el organismo va a responder a esto con ciertos síntomas, pero el cuerpo va a atacar justamente esta bacteria o justamente a este virus que está entrando, y estas sustancias que van a atacar a las bacterias, van a atacar a los virus, pueden confundirse porque tienen una estructura similar a todo lo que recubre los nervios. Entonces, la sustancia, en vez de atacar a la bacteria o al virus, ataca a nuestro nervio. Al atacar al nervio, lo que va a hacer es tener totalmente, lo va a limpiar. Los nervios están como si estuvieran enmantequillados, así todo embadurnados. Se va a comer todo ese embadurnamiento y va a impedir que haya un desplazamiento de la información para mover los músculos. Entonces, las personas que tienen propensión a un Guillain-Barré son personas que al infectarse, su cuerpo va a reaccionar, pero se va a confundir y en vez de atacar a la bacteria o virus va a atacar a su propio sistema nervioso. Pero se decía que podía ser una infección respiratoria o también digestiva. Al final, ¿ya se sabe? Todavía están en los estudios, está habiendo aparentemente un enterovirus como causante actual que puede estar causando diarreas, pero recordar siempre pues que evitar enfermarse de cualquier tipo de bacteria o virus va a evitar enfermarse de cualquier enfermedad. Entonces el Guillain-Barré va a ser para algunas personas que tengan cierta propensión o cierta predisposición a poder enfermarse. Y ya se sabe también por qué este año, ¿no?, en concreto estamos viendo más casos de este síndrome en comparación con otros. Lo que está ocurriendo es que hay varios focos aparentemente de brote de estas bacterias o de estos virus, y justamente estos brotes se están estudiando para poder determinar exactamente los lugares exactos para poder evitar y prevenir más casos. Vamos a ver entonces cuáles son los síntomas, ¿no?, del síndrome de Guillain-Barré para que ustedes estén atentos, ¿no?, y sepan identificarlos. Entumecimiento u hormigueo, ¿no, doctor Soto? Dolor o sensibilidad muscular, movimiento descoordinado. ¿Son algunos de los síntomas? Sí, las personas tienen ahorita ya un poco de temor, está yendo a la consulta personas que tienen adormecimiento de las manos, del pie, del dedo, de todas partes del cuerpo, de larga data, y así no es. La idea acá es que la persona comienza a tener una debilidad en la parte de los pies y después no puede avanzar mucho, va perdiendo fuerza, va perdiendo fuerza en las manos, no puede levantar la mano para peinarse, no puede subir la escalera, y al coordinar se puede caer. Claro. Entonces la debilidad es ascendente y esta debilidad va a hacer que la persona pues
necesite un apoyo y obviamente una ayuda profesional rápidamente. Es que a veces cuando nos dicen cuáles son los síntomas, a veces nuestra mente nos juega una mala pasada, ¿no? Y pensamos que los tenemos o los sentimos cuando en realidad no es así, ¿no? Más síntomas. A ver, más síntomas. Ahí está. Visión borrosa y visión doble, presión arterial baja o control eficiente de la presión arterial y frecuencia cardíaca anormal. Claro, lo que pasa es que esto va a atacar a los músculos y todo el cuerpo tiene músculos. Entonces los músculos que van a coordinar el movimiento se van a ver afectados. Las arterias que tienen ciertos músculos que lo van a controlar también se van a alterar. Y lo malo de esto es que el músculo que puede verse afectado finalmente es el músculo respiratorio. Al tener el músculo respiratorio debilitado, no puedo jalar aire. Por lo tanto, requiero de una ventilación asistida y un ventilador mecánico en una unidad de cuidados intensivos. Entonces las personas que llegan hasta ese extremo van a tener un apoyo de una unidad crítica. Claro, ¿no? Doctores, desde el punto de vista neurológico, ¿cómo nos puede afectar este síndrome del Guillain-Barré? Bueno, el Guillain-Barré es una enfermedad neurológica. O sea, es esencialmente una enfermedad que afecta los nervios, las raíces nerviosas. Recordemos que las raíces nerviosas son prolongaciones de la médula espinal que salen propiamente de este órgano y luego se organizan en nervios. En ese segmento donde salen las raíces, allí principalmente donde ocurre la afectación. Una cosa que es importante decir es, lo que ha dicho el doctor Soto, agregar que para no crear falsas impresiones en la población, es que una vez que comienza un síntoma, continúa, o sea, no se detiene, claro, continúa persiste. Y cada vez es peor, cada vez es peor, y generalmente llega a la gran debilidad entre los 7 y los 15 días después. O sea, no es que mejora, el paciente continúa con los síntomas poco a poco. Se va agravando la situación. Va agravándose la situación y entonces después de una semana habitualmente la persona, o el niño en este caso, que los pacientes que yo atiendo, tiene torpeza para caminar y se comienza a caer. En niños tiene una particularidad porque está relacionado con las enfermedades que afectan principalmente a los niños. Infecciones respiratorias y digestivas son las primeras orígenes de estas enfermedades en los siguientes días. Ahora, no es que sean resfríos propiamente, el resfrío es causado por un virus, el rinovirus, y a veces la gripe es causada por influenza. Son causa, pero no es los únicos. Los enterovirus son virus que afectan también muy parecidos a los anteriores y son una causa un poco más frecuente. Y en los microbios que a veces viene la diarrea, que es llamado el Campylobacter, muy conocido el Campylobacter. Entonces se ha estudiado bastante que puede dar esta reacción cruzada, inducir la reacción cruzada en niños. Muy bien. Yo quería comentar que como es una situación de emergencia, es una situación epidemiológica importante, entonces la gente puede estar afectada, puede sentirse amenazada, muy asustada, muy preocupada, ¿no? Pero hay que mantener la calma, ¿no? O sea, una cosa que primero tenemos que hacer es estar bien informados, ¿no? Y después sentir que tenemos el apoyo de los profesionales de la salud, recurrir, por ejemplo, a llamadas telefónicas, recurrir a información de personas entendidas, ¿no? Pero buscar al profesional médico para poder calmar un poco nuestras angustias. Exacto, ¿no? porque información, señores, es prevención. Vamos a ver, doctor Soto, cuáles son las señales más graves, ¿no? Ahí las tenemos: dificultad para respirar, dificultad para deglutir, babeo, sentirse mareado al pararse. Claro, si te vas dando cuenta, Paola, cada vez tenemos más compromiso de la persona, ¿no? Al inicio no podía caminar, no podía desplazarse, ahora ya tiene dificultad para poder respirar, para poder pasar los alimentos, quiere decir que ya está en un estado más avanzado. Entonces, este paciente ya debe estar en el hospital hace rato. Muy bien. ¿No? Las recomendaciones, ¿no?, que siempre decimos lo básico que dijo el doctor Guillén es que es una enfermedad progresiva. No es que hoy día se me adormece el dedo gordo y mañana se acabó. No. Porque la gente está muy asustada. No, es una enfermedad que voy perdiendo fuerza progresivamente. Entonces, la recomendación es actualmente lavarse las manos, preparar los alimentos adecuadamente, antes de ir al baño, después de ir al baño, lavarse las manos, porque evitar la contaminación de cualquier bacteria o virus va a prevenir enfermarse de algo que podría conllevarme a un Guillain-Barré u otras enfermedades. Es que esa es la palabra clave, ¿no? Realmente, la prevención, ¿no? Hay que tenerlo bien aquí, ¿no?, grabado en nuestra cabeza. Ahí vemos el listado.
lavarse frecuentemente las manos, pero de la manera correcta, no así rápido, así como sea. No, hay una técnica y Bien, todo. Sí. muy bien. Lavar bien las frutas y verduras. Recuerde, siempre lavar todos los vegetales que usted va a ingerir. Las verduras lo mismo. No comer en lugares de dudosa higiene, ¿no? Tener cuidado Sí, con eso. Nosotros estuvimos en la época del cólera, uno de los países con mayor cantidad de casos y con la menor mortalidad. Y justamente el lavado de manos fue lo fundamental para evitar la diseminación de esta enfermedad y evitamos muchas muertes, básicamente con un simple hecho que es lavarse las manos. Claro, ¿no? Otra recomendación, y esto sí es una mala práctica, ¿no? Que se nos olvida mucho, cubrirse la boca al toser y estornudar. ¿Cómo debe ser, doctor? Agarrar con la parte de la camisa, con el codo, limpiarse ahí. Y si va a viajar, pues en un lugar, en una combi, un micro, por favor, abran las ventanas. La gente cierra las ventanas y las ventanas están cerradas y todas las bacterias recirculan ahí y se van Exacto. enfermando todos de lo mismo. Muy bien. Y ya por último, no almacenar agua en floreros y maceteros Sí, también. claro, porque la idea acá es evitar, por ejemplo, proliferación de zancudos que van a estar en estos lugares, y si una de las causas puede ser el Zika, por ejemplo, por un Guillain-Barré, evitamos solamente no tener zancudos, no tener la enfermedad. Muy bien, entonces ya hemos aclarado, ¿no?, los puntos importantes, todo sobre este síndrome, ¿no, Sí, doctor? que no haya pánico, por favor, solamente mantener las medidas de bioseguridad, medidas de higiene, y todo el mundo va a estar muy bien. Muy bien. Y ahora, señores, en colaboración, ¿no?, con el Ministerio de Salud, les dejamos con unas recomendaciones adicionales para que usted las tenga muy en cuenta. El Ministerio de Salud te recomienda momentos claves para el lavado de manos. Lávate las manos con agua y jabón después de toser y estornudar, antes de preparar alimentos, después de bajar del transporte público, antes y después de comer, después de ir al baño, antes de dar de lactar, después de jugar y acariciar a tu mascota. Así podrás prevenir enfermedades como diarrea, cólera, hepatitis A, neumonía, conjuntivitis, influenza, parasitosis y desnutrición crónica. A lavarse las manos siempre. Ministerio de Salud. Gobierno del Perú. El Perú primero. Bueno, ahí estaban las recomendaciones, muy bien a tenerlas en cuenta, ya lo saben. Lavarse las manos para prevenir una serie de enfermedades. Pausa, señores, en Junta Médica y ya regresamos que hablamos de meningitis. Bien, continuamos con la Junta Médica. Ahora sí vamos a hablar de meningitis. Los invitamos, ¿no?, a que nos envíen sus consultas para que la Junta Médica, ¿no?, pueda responder todas las dudas que ustedes tengan sobre esta enfermedad que es muy, muy contagiosa. Además, no olvide que somos la señal que llega y une a todo el país. Bien, para contextualizar un poco más el tema sobre meningitis, ¿no?, que de repente a muchos les puede sonar un poquito raro, vamos a presentarles el caso de la pequeña Dakota, ¿no?, que a los 5 meses lamentablemente ella contrajo la enfermedad. Bueno, su mamá es la que nos cuenta cómo fue que la pequeña, ¿no?, finalmente contrajo meningitis y qué fue lo que sucedió. Ella es Paloma, adelante. Ella tenía fiebre, una erupción que le salió en el cuerpo, que son manchas de color púrpura. Hola, mi nombre es Paloma Pacheco, fundadora de la ONG Una Vida por Dakota. Tengo 34 años y mi hija falleció a causa de la meningitis por meningococo. Hace 7 años falleció Dakota a causa de la meningitis por meningococo, una enfermedad bastante contagiosa y puede llegar a ser mortal si no es tratada dentro de las primeras 24 horas. Ella tenía fiebre, una fiebre controlada, pero básicamente entre los 38 y 39 grados. Estuvo bastante controlada hasta que vimos una erupción que le salió en el cuerpo, que eran estas petequias, que son manchas de color púrpura y van saliendo en todo el cuerpo, algo parecido a la varicela. Incluso mi mamá y yo pensábamos que podía ser una eruptiva, ¿no? Nosotros llegamos al hospital alrededor de las 9 de la mañana. Y a las 6 de la tarde recuerdo que llamaron a un infectólogo, el doctor Eduardo Chaparro, quien dio el diagnóstico que ella tenía meningitis por meningococo. Tenía información de la meningitis en general, mi papá pasó por meningitis de niño, entonces tenía una idea muy escasa de lo que era la meningitis. Es por eso que una vez que Dakota falleció empecé a investigar un poco de la enfermedad, vi el desconocimiento que había en nuestro país y decidí fundar la ONG Una Vida por Dakota
para inicialmente poder luchar contra esta enfermedad y darla a conocer para que más niños no mueran a causa de eso. Siempre estén atentos, ¿no? Es mucho mejor tomar bastante prevención antes de esperar hasta el final, ¿no? Para que nos puedan no poder pasar por estas cosas, sobre todo a las mamás que estén bastante atentas con las vacunas de sus hijos, que son tan importantes, y estar siempre atentos al control, que no se nos pasen, porque si se juntan las vacunas, ahí empiezan los problemas. Sobre todo atentos a nuestros hijos, a cualquier cambio en ellos, es mejor salir rápidamente al hospital y no estar automedicándonos en casa, porque muchas veces por eso es que lamentablemente suceden bastantes cosas. Agradecemos a Paloma, ¿no?, por lo que nos ha contado, ¿no?, realmente lo que le sucedió a su pequeñita de apenas 5 meses, nada más, doctor. ¿Qué nos podría usted, por ejemplo, decir sobre este caso en concreto? Bueno, que muy lamentable que la niña haya cogido el meningococo. Lamentablemente es una enfermedad muy agresiva a esta edad, es difícil de diagnosticar. Claro, la niña tenía todos los síntomas y tal vez el problema es que no se conocen en general. Mire, yo le quiero decir antes que nada que hay una serie de mitos y creencias respecto a las meningitis y entonces es muy importante siempre difundir. Lo que sucede es que meningitis meningocócica es una enfermedad que generalmente se presenta por brotes, es decir, ocurren en grupos de poblaciones de vez en cuando. El último brote que hubo acá en Perú ya hace más de 30 años. Entonces, ahora ocurren casos incidentales infrecuentemente, que pueden ser prevenidos con la vacuna para meningococo, porque es la medida más adecuada. El meningococo está en forma de epidémicas desde los años 1700 aproximadamente, y ahora ya ocurre, como acabo de decir, de vez en cuando. Y es muy raro ya a la edad que le ha ocurrido a la niña. Claro, ¿no? Y una vez que esta enfermedad llega a nuestro organismo, doctor, avanza súper rápido. Sí. Cuestión de horas, en realidad. En cuestión de horas. En cuestión de horas, yo todavía recuerdo de los pacientes que vimos en la última epidemia y es, claro, uno ya reconoce rápidamente y ese es el éxito, el reconocer rápidamente la enfermedad. Exacto, ¿no? Porque de ahí depende, mejor dicho, que la persona sobreviva o no. Sí, perfectamente. Así es. Sin embargo, hay otras causas, de meningitis. Que las vamos a ver aquí, ¿no? Correcto. Vamos con este dato, doctor. La meningitis es una inflamación de las membranas, las meninges, ¿no?, que rodean el cerebro y la médula espinal. La médula espinal, ¿por qué es importante la médula espinal, doctor? Bueno, lo primero que es importante entender que son las membranas. Las membranas, el cerebro está envuelto por unas membranas, que lo vamos a ver de repente en una siguiente lámina, y estas membranas envuelven tanto el propio cerebro como también la médula. Es todo un conjunto, y aquí lo estamos viendo. Entonces, permítame, quiero que vean esta imagen, cómo es que la enfermedad se produce. Lo que sucede es que los virus y bacterias ingresan a la sangre, producto de la colonización inicial de las vías respiratorias. Entonces ingresan a la sangre y comienzan a reproducirse en la sangre mientras que van viajando. Y ocurren 2 caminos a seguir. Vamos a seguir este camino del lado izquierdo. Y lo que ustedes están viendo que ingresa propiamente los virus o bacterias al cerebro y comienzan a inflamarlo, a hincharlo, y comienza a producirse una serie de síntomas producto de esta invasión a esta zona. Y se pueden producir convulsiones, se puede producir dolor de cabeza, decaimiento, debilidades del cuerpo, convulsiones. Y este es el otro camino. Cuidado. Este es el otro camino que se toma cuando ingresa propiamente por esta misma vía de la sangre, llega a estas cavidades que se llaman los ventrículos y de ahí sale y envuelve el cerebro. Y esta es propiamente la meningitis. O sea, en el fenómeno infeccioso se producen 2 aspectos. Uno que llamamos masencefalitis, que es y otro que es meningitis cuando afecta las membranas. Así es. ¿Ok? Y entonces hay microbios que preferentemente dan esta forma de enfermedad y mínimamente las meningitis. Y hay otros que afectan más las meninges y de ahí ingresan hacia el cerebro
y menos esta otra forma. En los niños muy pequeñitos, tanto como recién nacidos, meningitis puede ocurrir, meningoencefalitis puede ocurrir en todas las edades, Pero los niños, cuanto menor edad, son más proclives. Y en los bebitos recién nacidos ocurre generalmente la combinación de los dos procesos. ¿No? Muy bien. Ahora sí podemos ver, ¿no?, la imagen de la médula espinal para que nos pueda explicar, ¿no?, con mayor detalle la función y qué es lo que sucede, ¿no?, cuando esta enfermedad llega al cuerpo. Bueno, una vez que ha estado en la parte alta que vimos hace un momento, los microbios comienzan a bajar hasta aquí, hasta la parte, y igualmente van comprometiendo toda la médula y van revistiéndose. Los gérmenes están siempre circulando. Alrededor de esta médula circula el líquido cefalorraquídeo. Y aprovecharé de la lámina para decirles que en la parte baja hay un espacio vacío donde nosotros aprovechamos para obtener una muestra de este líquido para poder llevarlo al laboratorio. Y en el laboratorio lo que se hace es identificar, ahí lo están viendo, la punción lumbar, que no es con esta jeringuita, por si acaso, es con una aguja especial, si no vamos a pensar que es así. Esta es una epidural, ¿no? Es otra cosa totalmente diferente. Bueno, entonces se extrae una cantidad de este líquido y este líquido es lo que se va a analizar en el laboratorio. Es muy importante analizar eso en el laboratorio. Sí, ¿no? Y luego más adelante con Aura lo vamos a ver, así que atentos, ¿no? Lo que explicaba el doctor, que no es con esa aguja, ¿no? Ya quedó claro. Sí, y también hay que aclarar, Paola, porque mucha gente tiene muchos mitos con la punción lumbar. Y miedo. Tiene miedo, piensa que se va a quedar cojo, piensa que va a quedarse tonto, piensa que los médicos vendemos el líquido cefalorraquídeo. Hay un montón de creencias. Sí, no es así. Y como el doctor ha mencionado, en esa zona no hay nervios, o sea, va a entrar y solamente sacarse una muestra que se produce todos los días. Entonces no se queda sin líquido en la cabeza tampoco. Por día se produce más o menos 500 cc en un adulto. Y lo que sacamos son es mínimo, realmente 3 cc, que nos sirve para analizar y ver qué agente infeccioso tiene, qué características de la glucosa, de las proteínas, de la celularidad, y a partir de eso apuntar hacia qué diagnóstico, porque mucha gente cree que es un solo agente etiológico que da meningitis. Meningitis, primero, es un síndrome que quiere decir que tiene muchas, primero, un cuadro clínico variado. Segundo, tiene muchos agentes que pueden dar meningitis, desde un virus hasta el agente que causa tuberculosis puede dar meningitis, y este líquido nos va a permitir orientarnos hacia pensar que es un virus, u orientarnos hacia pensar que es tuberculosis u otra causa que también puede verse. Entonces, primero hay que concientizar a las personas de que esta condición es grave. Segunda, debe tratarse rápidamente. Así es. No hay forma mejor de hacer el diagnóstico que una punción lumbar. Cuarto, no va a dejar ninguna secuela el hecho de la punción lumbar. Puede molestar un poco, pero no deja secuela. Y mucha gente asocia, porque le hicieron la punción lumbar, mi hijita quedó así. No. Le echan la culpa al final a la prueba. Exacto. El paciente queda mal porque la infección ha dañado el cerebro, no porque la punción haya dañado a la paciente. Claro, ¿no? Ahí ven la importancia, señores, de la información. La información es prevención, para que luego no vengan con mitos, ¿no?, y otras creencias, y al final, ¿no?, le acabamos haciendo caso y no nos hacemos esta clase de pruebas, de exámenes, por ese temor que nos dijeron que era totalmente falso, ¿no? Ahí vemos, doctor, lo de la punción lumbar. Efectivamente, las dificultades que decía el doctor Nájar, si recordamos nuevamente el cerebrito, vemos que el microbio o los microbios, conforme van avanzando, van dañando zonas del cerebro. Así es. Que son las que producen las incapacidades posteriores. Entonces eso es muy importante, no es la extracción de líquido. Y entonces aquí lo que dejo ideas ya de resumen. El examen se hace así, como ven, con un dispositivo que es una aguja que ingresa a una zona donde no hay médula. Observen que la médula termina aquí, y en este espacio solamente hay líquido y unas raíces nerviosas, pero no pasa nada con extraer un poco de líquido. Muchas veces a las mamás les hacen lo que vimos en la lámina anterior, la anestesia raquídea, que se ingresa al mismo lugar y nadie tiene esa falsa idea cuando le sacan un poco de líquido. Entonces el líquido cefalorraquídeo se forma continuamente, todo el día, en niños, en adultos, en todos. Así es. La única forma de hacer el diagnóstico certero es extrayendo ese líquido, porque eso define encefalitis, meningitis, si hay o no hay.
El análisis permite hacer el diagnóstico, el tratamiento adecuado, porque cuando uno encuentra el microbio, si es virus, dice ya no es necesario tanto antibiótico, te retiramos los antibióticos, esperamos a que mejore la inflamación, le damos algo para eso y mejoró. Si hay microbios bacterianos, entonces hay que dar el tratamiento dependiendo de lo que diga el laboratorio. Y ya por último, doctor. Y lo último es que esto es muy importante porque es el mensaje, yo diría, institucional. Necesitamos fortalecer los laboratorios con recursos tecnológicos que permitan ver las características del líquido y los microbios. De esa manera sabremos cada vez mejor qué microbios tenemos en el ambiente que causan enfermedades tan severas. Así es, ¿no? Y como les contaba, al volver vamos a ver cómo se realiza esta prueba, porque nuestra reportera se ha sometido. Así que lo vamos a ver. Se ha sometido a la prueba de la punción lumbar. Así que lo van a ver ustedes. Y también vamos a conocer cuáles son los tipos de meningitis, ¿no? Porque hay varios. Ya volvemos, no se muevan, regresamos con Junta Médica. Información es prevención, es nuestro hashtag del día, así que nuevamente les recuerdo que pueden mandar sus consultas. También puede hacerlo como llamando al 619-0670. Bien, vamos a ver, doctores, cuáles son los tipos, ¿no?, de meningitis que hay, que se pueden encontrar. A ver, vamos a verlo aquí en la pantalla. Ahí está, la viral, la bacterial y la fúngica. Vamos a explicar un poco, ¿no?, en qué consiste cada una de ellas. Bueno, la meningitis viral es un cuadro infeccioso en donde un agente viral ingresa al espacio que el doctor ya les comentó en el cerebro. El cerebro es como una, para que la gente nos entienda, es como una manzana y encima está la cáscara. Esa cáscara la llamamos meninge. Y entre el cerebro y la meninge hay un espacio. Ese espacio es ocupado a veces por esos agentes infecciosos que pueden ser viral, bacteriano, fúngico. Hemos visto causas variadas hasta amebas y una serie de cosas más. ¿La menos grave? No. Hay agentes virales que ingresan, inflaman y se van. Pero hay agentes virales que ingresan, dañan y pueden matar a la persona. Entonces no se puede catalogar tan simple. Depende del estudio que uno haga con la punción lumbar, obtenga el líquido y lo procese para saber hacia qué agente infeccioso estamos hablando. Ante la sospecha de una meningitis viral con un cuadro agresivo, iniciamos un tratamiento de protección al niño o al adulto con el objetivo de que si en caso salga positivo para un agente que es herpes, el paciente esté cubierto. Así es. Pero una vez que el agente sale negativo, el resultado salga negativo, uno puede retirar el agente viral. Pero no es tan sencillo como que es más bueno agente o más noble, ¿no? Así es. Los Avanzamos. agentes... Bacterial. Yo, de todos a la vez, voy a hacer un comentario y quería decirle que las encefalitis y las meningitis son los dos conceptos. Las encefalitis son más frecuentes. Entonces, cuando uno asocia el modelo de infección con el agente infeccioso, las encefalitis generalmente son virales. Y como dijo ya el doctor Nájar, algunas veces son muy graves, muy graves. Y las bacterias generalmente al revés. Generalmente son infecciones graves, causan la muerte al final si es que no se controlan. Ese es el resultado final. Pero son mucho más infrecuentes. En la actualidad, el efecto de algunas, creo que lo digo de una vez, el efecto de la vacunación para Haemophilus influenza y para neumococo ha reducido fuertemente la frecuencia de meningitis por estos dos microbios. Pero hay otros tantos muy severos, como por ejemplo la meningitis por la tuberculosis. La meningitis por la tuberculosis todavía es un mal que nos sigue. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las encefalitis y las meningitis virales se producen generalmente en 1, 2, 3 días de tiempo de enfermedad. Y las meningitis bacterianas demoran un poco más los síntomas y la meningitis tuberculosa generalmente es de semana. A la semana recién se está viendo de la enfermedad neurológica.
Entonces, el clínico usa estos criterios para diferenciar unas de otras. Igual de los hongos, igual de las otras, tienen un patrón. Muy bien. Vamos a ver, doctores, más información, ¿no?, sobre la meningitis. Las personas sanas pueden portar en la nariz o la garganta la bacteria que causa la meningitis y no presentar signos ni síntomas de la enfermedad. Sí. Aquí el doctor. Sí, nosotros somos portadores asintomáticos. Eso implica que mucha gente en la nariz tiene neumococo, algunos tienen meningococo incluso, pero que la persona misma lo tiene como, por decirlo, lo tienen bien circunscrito, está controlado y no me va a hacer efecto a mí. Ah, claro. Pero, a mí no, pero a otra persona sí, yo le puedo transmitir. Estornudar o toser y le puedo pasar a otra persona que sí es susceptible y puede hacer la enfermedad. ¿Y la que se presenta con mayor frecuencia en los bebés y en los niños, cuál de las meningitis? Bueno, como dije hace un momento, lo más frecuente en los bebés son las encefalitis y las meningitis virales. Virales, y entendiendo que lo más frecuente dentro de las virales son las producidas por los enterovirus. Nosotros tenemos información fácilmente accesible a través de las páginas generales y se puede poner meningitis o encefalitis y poner enterovirus y les acceden a la información. Y eso es lo más frecuente y felizmente es una enfermedad autolimitada, ¿no? Pero es muy importante saber que el niño lo tuvo. Es la más frecuente. Es la más frecuente. Y la otra, en niños mayorcitos, hay que tener cuidado con las bacterias que ya hemos dicho que son... puede llegar a ser mortal. Mortales. Y la tuberculosis. Así es. Vamos a ver cuáles son los síntomas, ¿no? Fiebre, rigidez de cuello, fuerte dolor de cabeza, fotofobia, vómitos, náuseas, confusión, somnolencia extrema, convulsiones. Síntomas fuertes realmente. Sí, son. Y cuando usted menciona el tema de convulsiones es un predictor de mal pronóstico. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya un niño, normalmente o un adulto que viene con fiebre y rigidez y tiene fotofobia, náuseas, vómitos, y en la evolución presenta una convulsión, eso quiere decir que ya no solamente es una meningitis, probablemente el agente infeccioso ya entró al cerebro, está dañando la corteza y a partir de ese daño en la corteza ocurren las convulsiones. Y también podríamos añadir lo que nos contaba Paloma, que su hija tenía como unas manchas en el cuerpo. Sí. En ese caso ya es la fisiopatología del agente que genera la meningitis la que empieza a dañar algunas estructuras de tipo vascular, la que empieza a dar las lesiones en piel. Eso ya significa un mayor grado de enfermedad en esa niña y le da mal pronóstico. Sí, esa niñita, como dije al principio, estaba de entrada, era una paciente, una condición muy severa. Un pronóstico complicado. Sí, se relaciona que el paciente que hace una enfermedad muy severa, generalmente él en forma innata es deficitario de algunas sustancias que lo deberían proteger. Entonces eso no se sabe, bueno, ya no se puede saber. Claro. Yo lo que quería destacar en esos signos, en niños, lo más frecuente es la fiebre. El primero y más frecuente síntoma es la fiebre. El segundo síntoma es el dolor de cabeza. Es lo que viene casi de inmediato. Y lo tercero es lo que viene, náuseas y vómitos, que lo que están diciendo es que el cerebro está a gran presión. Está sucediendo inflamación y presión. Luego viene la somnolencia y las convulsiones. Puedo contar brevemente un niñito que hemos visto hace poco, de 13 años, que el primer día tuvo fiebre al regresar del colegio y tuvo decaimiento. En la noche el niño siguió con fiebre y decaimiento y en la madrugada igualmente y amaneció vomitando, con mucho más dolor de cabeza. Luego, igual como dijimos antes, los síntomas cada vez son más intensos, más severos. pasan, van progresando. Entonces, en la tarde todavía podía hablar, conversar, todo, pero ya ni se movía por el dolor de cabeza. Entonces lo vi y en 36 horas el diagnóstico estaba claro desde el punto de vista clínico, se le hizo su examen, salió el líquido cefalorraquídeo a presión y el resultado fue enterovirus. Se controló y mejoró. Muy bien. Yo quería complementar, claro, estos síntomas son fácilmente observables e incluso los puede mencionar un adulto. Claro. Pero cuando se trata de un niño, ¿no? La única manera que el niño comunica su malestar es a través del llanto, exactamente, ¿no? Entonces, aunque sí es cierto que la tarea de la madre no es hacer un gran diagnóstico, ni menos hacer un tratamiento, sí tiene que estar muy alerta a los síntomas, ¿no? O sea, tiene que describir por lo menos un síntoma, tiene que observar bien a su hijo, anotarlo. Por ejemplo, en el caso de la fiebre, ¿no?
En el caso de la fiebre, la persona que cuida al niño, la madre, el cuidador, en fin, tendría que estar atento a cuáles son los picos de fiebre, cuáles son los grados de fiebre, si la fiebre cede o no cede, con los antipiréticos, o sea, con los medicamentos contra la fiebre, para poder luego informar al médico tratante y de esta manera ayudarse a ambos para dar un diagnóstico más preciso y precoz, ¿no? Eso es lo importante, que sea precoz también, ¿no? Sí. Hay un momento en la enfermedad que va con fiebre, malestar, pero llega un momento en que el paciente ya realmente tiene los síntomas derivados de la infección propiamente en el cerebro y entonces la enfermedad se hace más intensa. Ese momento es el clave de detectarlo, es el momento clave para saber que ahí ya hay que hospitalizar al paciente y hacerle todos los exámenes. Es el momento inicial de la enfermedad. Porque al inicio uno podría confundirlo hasta con una simple gripe. Con una gripe, ¿no? Lo que Pero en la comentamos al evolución, inicio. o en la evolución, con una observación constante, uno va a darse cuenta en qué momento se activó el mecanismo de mayor daño en el cerebro. Exacto, ¿no? Como usted decía, si 1 o 2 días vemos que no mejoramos, sino que al contrario estamos empeorando y además rápidamente, ahí ya son señales de alerta. Alarma, sí, alarma. Muy bien. Vamos a ver entonces lo que les contaba antes, ¿no? Sobre este tema de la punción lumbar, sobre esta prueba que es importantísima, ¿no? Para diagnosticar meningitis. Vamos a ver qué nos cuenta ahora. Hola, en esta nueva ruta de la salud hemos llegado al Hospital Almenara de Salud para ver la prueba que diagnostica la meningitis. Así que vamos en busca del doctor Juan Carlos. Por acá. Cuéntenos, por favor, en qué consiste la prueba de punción lumbar. El procedimiento de la punción lumbar consiste en introducir una aguja que se llama aguja espinal dentro del canal raquídeo. Sacamos una parte de la aguja que se llama el mandril, por donde va a gotear el líquido cefalorraquídeo, o sea, el líquido que baña todo el cerebro, para que se hagan pruebas diagnósticas que me van a acercar al diagnóstico exacto del tipo de meningitis que tiene mi paciente. ¿Qué le parece si hacemos la demostración? Una vez que el paciente está en esta posición, vamos a ubicar la cresta ilíaca del paciente y vamos bajando hacia la columna. Ubicamos el espacio de la cuarta y la quinta vértebra lumbar y una vez que tenemos el espacio, procedemos a introducir la aguja. No se va a introducir toda la aguja, sino una porción que es las 2/3 partes. Una vez que la aguja está en el canal raquídeo, procedemos a quitar el mandril y comienza a recibir la muestra de líquido cefalorraquídeo en gotas que luego es depositado en unos tubos de prueba que van a ser llevados al laboratorio para su respectivo análisis. El color del líquido es un líquido sumamente claro y transparente. Si lo vemos turbio, si lo vemos algo, digamos, enturbiado, o a veces también observamos hasta características purulentas, o sea, como pus, nos está diciendo que la infección es cada vez más severa. ¿Esta prueba se puede realizar en niños y adultos sin ningún problema? Desde lactantes hasta ancianos. ¿Cuánto tiempo dura este procedimiento? El procedimiento puede durar desde 3 minutos hasta 10 o 15 minutos, dependiendo, digamos, del tipo de paciente que tenemos al frente. A veces son pacientes un poco obesos, nos demoramos un poquito más. Durante este procedimiento existen contraindicaciones, el paciente se tiene que preparar de alguna manera para poder realizarlo. Es una prueba que se realiza en las salas de emergencia, bajo todos los cuidados necesarios. La única contraindicación existente es la presencia de hipertensión endocraniana, o sea, que haya mucha presión dentro del cráneo, porque si hay mucha presión y yo desfogo por acá, el paciente puede fallecer por un paro cardiorrespiratorio y es una muerte súbita en todo caso. Y hay que tener mucho cuidado de no proceder en este tipo de pacientes. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias. Esto ha sido la prueba de líquido cefalorraquídeo. Así que estudio, regresamos con ustedes y muchísimas gracias.
Bien, ahí ahora no nos demostraba, no se había sometido a la prueba, nos demostraba ¿no? cómo era hacer esta prueba. Y como señalaba el doctor, no puede que nos asuste el tamaño de la aguja, pero realmente todo no ingresa dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces una parte nada más, uno siente que ya entró al canal y salen las gotitas de líquido cefalorraquídeo para estudiar. Sí, ahí tal vez hay que agregarle, con respecto a los niños, que primero que hay agujas diferentes para cada edad. El tamaño es diferente y el tamaño en niños es muy, muy pequeño realmente. Segundo, que depende de la habilidad de la persona que va a hacerlo. Y generalmente para esto son personas ya entrenadas, son médicos que saben. En general todos los médicos aprenden a hacer este procedimiento y pueden extraer la muestra. Y lo siguiente es que es importante que, como dijo el doctor Reyes, pues en condiciones naturales es inocuo, ¿no? Y el líquido se va a producir siempre y todo lo demás. Lo que importante es qué hacer con el líquido. Y porque lo que tenemos que hacer es de inmediato el registro en el laboratorio y analizar ese líquido lo más adecuado posible. Y ahí siempre hay un exhorto para que los laboratorios nacionales estén equipados con pruebas que sean necesarias para el procesamiento de este líquido. No es solamente decir tiene y no tiene meningitis, sino es que hay que saber por qué la tiene. Y ahí ¿Qué es agente? Exacto. Exacto, saber qué agente lo tiene. Y en algunas condiciones que vemos en adultos, nosotros evaluamos la opción de hacer una punción lumbar o solicitar la necesidad de una imagen. Hay algún grupo de pacientes en quienes debemos tener más cuidado. ¿Por qué? Porque podríamos tener un efecto de masa que nos complique el tema. Ante esa duda, hacemos una tomografía que nos ayude a definir, y es un grupo de pacientes que tomamos en cuenta nosotros. Y son pacientes inmunodeprimidos, pacientes con trasplantes, pacientes con corticoides crónicos, pacientes con HIV, pacientes que han convulsionado. Son una serie de pacientes que nosotros, cuando sabemos esta información, solicitamos una imagen con el objetivo de, al momento de hacer la punción lumbar, no se nos vaya a complicar el tema de la punción. Muy bien. Permítame decir solamente que en los casos de la meningitis tuberculosa, en todo niño que tiene más de una semana de enfermedad, siempre pedimos una tomografía antes de hacer una punción lumbar, porque la primera posibilidad es tuberculosis. Y tuberculosis hace hidrocefalia. Entonces, con eso controlamos ese riesgo. Ok, muy bien. Seguimos avanzando. La vacuna contra la meningitis se puede aplicar desde los 9 meses hasta los 55 años de edad. Es muy importante lo de la vacuna, ¿cierto? El tema de la vacunación. Y lo vamos a aprender aquí, después de la pausa, en Junta Médica. Acuérdense que información es prevención, por eso la Junta Médica es el equipo de la salud. Antes de irnos a la pausa, ¿no? Estábamos viendo, doctores, una información respecto a esta vacuna. Hay algo importante que aclarar y comentar cuando hablamos de la vacuna contra la meningitis. Sí, bueno, aprovecho el momento para decir que la vacuna es contra los agentes infecciosos, virus o bacterias. Y ha sido la medida de salud pública más importante que ha controlado la enfermedad en el mundo. Efectiva. De muchos gérmenes. Voy a comentar que la tos convulsiva, la rubiola, el sarampión, la viruela, la varicela y todos los agentes infecciosos que escuchamos cotidianamente que se vacunan en niños son agentes que dan una enfermedad típica, pero que pueden complicarse con meningitis y por lo tanto vacunar para todas las infecciones también previene formas de meningitis. Claro, es un escudo. Claro. Preferentemente, en el año 2006 se comenzó a hacer la vacunación para Haemophilus influenza, que era la bacteria más terrible y más frecuente que atacaba a los niños. Y una cosa que es importantísimo decir como un logro es que a partir del 2007 nosotros en Cayetano Heredia ya no registramos infección contra Haemophilus influenza, que causaba gran mortalidad. Luego se vacuna para neumococo. Neumococo es el germen preferentemente que causa neumonía, pero también causa meningitis.
bacteriana. Y entonces esa enfermedad también está tendiendo a controlarse, producto que las personas están accediendo cada vez más a vacunarse contra neumococo y así contra tuberculosis, aunque menos protectora es la vacuna. Ahora, el y tema así sucesivamente. de la edad, ¿uno se puede vacunar hasta cualquier edad, hasta que la tienda considere necesario? Sí, las vacunas pueden usarse desde muy temprana edad, desde el mes de edad, hasta 70, 80 años, no hay ninguna limitación. Es por eso que a veces se indica a los mayores que con el cambio estacional para el invierno usen vacunas. ¿Para qué? No para evitar la enfermedad, sino que para que en caso se infecten, la enfermedad tenga una evolución mucho más benigna. Entonces, el objetivo de las vacunas sí se dan con los años, sí se puede dar a pacientes mayores y no tiene mayor contraindicación. O sea que no hay esa restricción solo hasta los 55 años. No. Se pueden seguir vacunando. Seguir vacunando. Así es. Una vez al año sería la recomendación. Dependiendo de, bueno, para la mayoría de influencias anuales. Sí. Anual. Hay otros que son cada 10 años, en fin, es variable. Yo creo que el mensaje debería ser que vacunarse contra los agentes que causan meningitis. ¿No? Que son los factores de riesgo. Hay varios, hay varios. Muy bien. A ver, doctores, algunas complicaciones a largo plazo, ¿no?, de la meningitis: daño cerebral, hidrocefalia, hipoacusia, convulsiones. Nora, aquí sería importante tu participación. Sí. En realidad, como hemos estado viendo hasta ahora, la meningitis es la inflamación de esas 3 membranas que cubren el cerebro y la médula espinal, que se llaman meninges, ¿no? Así es. La pía madre, la aracnoides, la dura madre, ¿no? Y entre ellas circula pues el líquido cefalorraquídeo, que es el que se va a extraer a través de esa punción lumbar para ver qué tipo de virus está infectando a esa persona. Por eso es que se inflaman las meninges. Pero al inflamarse las meninges, ¿no?, como no tienen espacio para expandirse porque nuestro cráneo es duro, ¿no?, comprimen el cerebro hacia adentro. Y al comprimirlo, lo que van a provocar es alteración de funciones cerebrales superiores, ¿no? Por eso es que una de las manifestaciones, por ejemplo, es la convulsión, pero las funciones cerebrales que están siendo afectadas pueden ser muchas, múltiples, ¿no? Por ejemplo, la memoria, ¿no? Hay problemas de atención, de concentración, hay letargo, la persona está totalmente decaída, apática, somnolienta, ¿no? Y con el paso del tiempo hay muchas más secuelas. Se puede ver, por ejemplo, que la persona funciona como si tuviese ya un coeficiente intelectual disminuido, ¿no? Hay retardo mental, dificultades de aprendizaje, ¿no? Entonces, el cerebro es un sistema... Estas secuelas lo van a acompañar ya para toda la vida. Exactamente, exactamente. Y eso conlleva, ¿no?, que la familia y los cuidadores puedan realizar acciones al respecto, porque de todas maneras el paciente, ¿no?, se siente mal, y se siente mal por dos cosas. Un niño, por ejemplo, ¿no?, ante una situación de meningitis, se va a sentir mal primero por los mismos síntomas producidos por la enfermedad, pero además, ¿no?, se va a sentir mal por todo aquello que hace el medio ambiente para curarlo, ¿no?, que son cosas a las que el niño no está acostumbrado. Por ejemplo, la misma punción lumbar, ¿no? Es necesaria, por supuesto que es necesaria, pero de todas maneras hay que darnos cuenta que va a provocar en el niño temor, dolor, etcétera, etcétera, ¿no? O por ejemplo, la misma fiebre o los dolores de cabeza, las convulsiones, en fin, ¿no? Es muy importante que toda la familia, ¿no?, pueda entender de qué cosas se está tratando y poder ayudar a que este niño transite por la enfermedad con el menor impacto posible, ¿no? Claro, ¿no? Perfecto, muy bien. Doctores, tenemos una consulta. Nelly Gutiérrez, desde San Juan de Miraflores, dice: ¿cómo se le diagnostica meningitis viral a un paciente? Su hija, de 12 años, tiene fiebre recurrente, náuseas, dolor de cabeza y también de columna. 12 años. A ver. 12 añitos. ¿Por qué se ríen? A ver. ¿Por qué se ríen? Porque mi especialidad es hasta los 18. Por eso, bueno, no queremos distraer la pregunta. A ver. Habría que analizar cuidadosamente la situación de la televidente, porque está diciendo tiene dolor de cabeza recurrente. O sea, varias veces en un tiempo que puede ser no sé cuánto tiempo, pero habitualmente eso no es el cuadro clínico. Son indicios de que puede ser esa enfermedad. Puede ser otra enfermedad cualquiera, ¿no? Realmente no sé periódicamente cuánto tiempo está, si un mes, una semana o a qué le llama periódico.
¿no? Pero como dije yo en el mensaje, es que la enfermedad es de síntomas progresivos y una vez que se presentan no para. Claro, O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de dolor de cabeza, es que va aumentando con el... Claro, sí, se va volviendo cada más vez intenso. se va poniendo más intenso. Ajá. No es que me duele la cabeza, luego me pasa, luego otra vez me viene el Y dolor. sobre eso se agregan náuseas, y sobre se van eso se agregando. agregan vómitos, y sobre eso viene somnolencia. Entonces, no es que solamente tengo cefalea y me pasa un tiempo. Exacto. No. Es como subir una escalera, va subiendo. Y La mientras enfermedad más cada vez arriba es peor. estamos, más intensa es la condición. Esa es la clave, creo, ¿no? Para Sí. que uno sepa realmente que estamos hablando de meningitis. Otra pregunta. Naida dice, ¿y cuál es la diferencia, dice, con la mielitis? Porque a mi hija le diagnosticaron encefalomielitis diseminada aguda a los 5 meses. Seguimos con el doctor, que también todavía está... Otra vez. Es que las infecciones y estos problemas son relativamente más frecuentes en niños. Eso es lo Y que en sucede. bebés, Por eso es que la idea es que las consultas y son más apremiantes, ¿no? Desde luego. Entonces, una encefalomielitis está bajo el concepto y el grupo de enfermedades como el Guillain-Barré. Las mielitis, las encefalomielitis, las encefalopatías autoinmunes, todas son enfermedades inmunológicas. Quiere decir que esa enfermedad se ha comenzado a deshacer esta sustancia que tenemos en el cerebro que se llama mielina, producto de un error del cuerpo del niño, un error inmunológico. Ante una infección cualquiera ha creado una reacción y esa reacción está deshaciendo la mielina. Para estos casos, que ya los tratamos desde hace mucho y los neuropediatras están bien entrenados, entonces se indican unos medicamentos corticoides e inmunoglobulinas que se usan en etapas para poder controlar la enfermedad. Entonces, generalmente cuando uno lo diagnostica pronto tienen buena evolución. Sí, buena evolución. Bien, vamos a ver algunos mitos, ¿no? En cuanto a la meningitis, ¿no? Los doctores estaban hablando de que hay muchas creencias falsas, ¿no? No solo en torno a la prueba, ¿no?, de la punción lumbar. A ver, la meningitis solo la contraen los bebés o niños pequeños. Falso. Ya nos dijo el doctor Guillén que puede aparecer a cualquier edad, ¿no? Y la vacuna contra la meningitis es peligrosa. Hay muchas personas que le tienen miedo también al tema de las vacunas, quizás por desinformación, desconocimiento. Vamos con las conclusiones finales y sobre todo la prevención. ¿Qué podemos hacer para evitar la meningitis? Rápido, a ver, empezamos, doctor Soto. Bien, muchas de las causas de la meningitis son cuadros respiratorios, por lo tanto la idea es evitar pues, que la persona se enferme de algo respiratorio y si los niños están ahí, no estar en contacto con ellos, siempre el lavado de manos y evitar la diseminación de cualquier enfermedad en la casa para que nadie pueda hacer algo más, puesto que todos estamos predispuestos a que la enfermedad simple puede agravarse en uno y en otros no. Muy bien. Doctor Guillén, nos vamos. La vacunación. Así que, La vacunación, el llevar el registro completo de la vacunación es la clave que ha disminuido la frecuencia de meningitis severas, de encefalitis severas. Entonces, es el mensaje más importante, ahí es la vacunación para los niños. Y el aseo, lavado de manos es el siguiente. Yo agregaría que cuando el niño tiene fiebre hay que hacer el seguimiento. Un mito es la fiebre produce meningitis. Ese mito, sacarlo. La fiebre no produce meningitis. La meningitis produce fiebre. Así es. Es al revés. Entonces, el niño que tiene fiebre, saber que la fiebre la mayoría de veces es una cosa banal, pero luego hay que seguirlo. Muy bien. Nora, hay que estar muy atenta a los síntomas. Las personas que cuidan al niño, ¿no?, o al adulto tienen que estar muy atentos a los síntomas. No se trata de hacer muy buenos diagnósticos ni tratamientos, sino más bien prestar atención a la sintomatología para luego en trabajo con el médico, ¿no?, atacar bien la enfermedad. Y la segunda cosa es que cuando se trata de niños, esto es muy importante, ¿no?, muchas veces los niños ante esta situación de enfermedad regresionan, como que empiezan a comportarse como cuando eran más pequeñitos, ¿no? Entonces hay que entender esta situación, hay que apoyar y sostener al enfermito. Muy bien. Y doctor Nájar, ya por último. Bueno, creo que simplemente mantener la actitud de sospecha ante cualquier molestia que pueda ir incrementando y acudir a un centro de salud apenas tenga
un síntoma que empeora. Muy bien, perfecto. Agradecemos a los doctores por haber venido aquí a la Junta Médica. Ya lo saben, ya hemos aprendido cuáles son los síntomas, ténganlos muy en cuenta y sobre todo lo que sí debe tener muy en claro es la prevención y todas las recomendaciones que nos han brindado los especialistas. Mañana vamos a hablar de diabetes, así que atentos al programa. Se quedan con Jaime Lertora y A lo Grande. Gracias, Motivos, YouTube y Viales. Chao.